Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde se encuentra. Bueno, agradeciéndole a cada uno por estar aquí con el corazón latente, dispuesto a escuchar de este conocimiento, de estas verdades, y con la continuidad de nuestra segunda temporada de la lógica, ¿no? Ha pasado un tiempito después de la primera temporada, pero bueno, ya habrán visto a través de las redes de En Pos de la Verdad que se han venido dando unos eventos aquí en Miami, unas conferencias que han sido muy gratificantes, muy hermosas, muy maravillosas, viendo cómo las personas, como dice la profecía, muchos los llamados, pero pocos, realmente pocos, los escogidos, muy pocos, los que realmente se inclinan por saber estas verdades. Así fue escrito, así se determinó y así tendrá que ser. Siempre, muy pocos. Continuando entonces con esta segunda temporada de la lógica, tenemos la continuidad entonces con este código, el código 8 puntualmente. Los falsos dioses. Es muy osado hablar de esto porque podríamos decir que intrometernos en las creencias que muy sanamente tienen los hombres de esta humanidad, hombres y mujeres, en la búsqueda de Dios. Pero como habrán visto en la invitación para el día de hoy, como lo dice Pablo de Tarso, ¿no? Que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas. Bueno, imagínense entonces lo que nos puede esperar a nosotros de este mundo en una búsqueda estéril de Dios, que realmente, si revisamos el panorama a nivel mundial, no lleva a ningún lado. Bueno, por lo menos a ningún lado que nos mantenga juntos, pero sí conduce a otro que lamentablemente va diciendo y haciendo todo lo contrario a la vida, a la creación y a lo que sentimos en nosotros día a día para poder continuar viviendo, respirando, siendo, caminando. Entonces, este código de la lógica nos dice a nosotros lo siguiente. Dice así: si vosotros, emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus, entonces deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos que se irán encadenando para lograr abrir el entendimiento y lograr llegar a la verdad. Si perseveran, verán coronada esa búsqueda con un enriquecimiento a sus espíritus. El que logre poco, también ha logrado enaltecer su búsqueda con el vino de la paz. Por lo tanto, es conveniente saber que quien emprende la búsqueda dejará por el camino sus falsos dioses, sus miedos y sus temores. Dejará parte de su envoltura para revestirse de un plumaje interior. Qué hermoso código. Nos da ya la esperanza frente a lo que este corazoncito de cada uno de nosotros tiene y es realmente. Entonces, es muy puntual cuando nos dice que si vosotros emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus. Enriquecer. Téngalo muy en cuenta. Uno, ¿cómo puede saber que su espíritu está siendo enriquecido? Si bien sabemos que la búsqueda que cada uno de nosotros haya tenido ha sido muy tangencial, ¿no? Ha sido muy tengo que sentirlo con las manos o tocarlo con los pies para saber si esto es real. Y entonces todo lo que los sentidos capta, sabemos muy bien que genera una memoria.
pero aquí nos habla de enriquecer el espíritu. O sea que sí, tenemos que hablar de los sentidos, cómo los hemos utilizado o qué sabemos nosotros de ellos, para poder saber que esas memorias realmente enaltecen y dan plenitud al espíritu. Porque con ese montón de altares, de estatuas, estatuillas, de camándulas y ese montón de creencias y dogmas que lo único que hacen es ensordecer los espíritus, no podríamos decir que podrían enriquecer al espíritu de cada uno de nosotros, porque simplemente es algo que perece. Lo que adoran los hombres es algo que perece, entonces el espíritu por eso vive con una hambre o una necesidad de querer más. Entonces este mundo, si nos damos de cuenta, dentro de lo que abarca realmente el conocimiento de lo que es el espíritu, de lo que es la verdad, de lo que nos llena por dentro, carece de todo eso. Porque si hablamos de enriquecer los espíritus en la búsqueda de Dios, podríamos poner a hablar a un testigo de Jehová. Podríamos poner a hablar a un testigo de Jehová con un cristiano o con algún pentecostal, con cualquier persona diferente a su corriente. Y nos vamos a dar de cuenta que todos van a hablar de Dios. Todos profesan conocerlo. Todos se inclinan por su fe. Pero a la hora de ver y de más bien manifestar eso que tanto y de manera tan ferviente defienden, se van a dar de cuenta que lo que carecen es del conocimiento interior de lo que requiere conocer a Dios. O sea que no lo aplican. Es una búsqueda estéril, porque no se ponen de acuerdo. Hablan, adoran y defienden algo que no conocen. Sigue diciendo entonces deben saber que han puesto en marcha unos mecanismos que se irán encadenando para lograr abrir el entendimiento y lograr llegar a la verdad. Claro. Y entonces, poco a poco, cuando el hombre inicia una búsqueda sana, limpia, sensata, sentida con el corazón, es solo ahí, en ese momento, cuando esos mecanismos de aprendizaje, de humildad, de amor, de sutileza, de franqueza, de sencillez, son los que los llevan a obtener realmente el entendimiento, y ese entendimiento los lleva a la verdad. Sin esos mecanismos, pues simplemente cualquiera se pierde. Cualquiera puede decir conocer o hablar de Dios, pero no cualquiera realmente lo siente, o no cualquiera realmente vive acorde a su sana y limpia enseñanza. Por lo que les mencionaba ahorita, esa gran división dentro de los patrones culturales, tradicionales, hasta que incluso el conocimiento ancestral que lo han permeado lamentablemente de tantas artimañas, de tantas patrañas, adjudicándose entonces también de esa manera tener un conocimiento de Dios, pero que es muy bien comulgado, pero muy mal accionado, muy mal comprendido. Entonces ahí tenemos que parte de estos mecanismos que nos llevan a nosotros para lograr ese entendimiento y llegar a la verdad es que la búsqueda tiene que ser sana, vestirse de humildad, vestirse de paciencia, vestirse de mucho amor realmente, porque ¿cómo podríamos ver en este tiempo que dentro de todo lo que acontece, porque si aquí nos está hablando de unos mecanismos como el entendimiento y la verdad, tendríamos que ponernos la mano en el corazón y ver cómo está el panorama a nivel mundial?
¿cierto? Ver cómo unos tienen que padecer de hambre y vivir ciertas situaciones de guerra. Entonces, tener una obra de bondad, tener una obra de caridad, servir a los demás, se convirtió en un acto hostil, porque resulta que los que controlan no permiten que el hombre tenga una buena voluntad, sino que tiene que ser indiferente más que ellos mismos, que son los que generan este tipo de situaciones. Entonces la gente se aparta del entendimiento, se hace indiferente y la verdad entonces se aleja, porque como no se les permite ser, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero nos sigue enseñando entonces este código de la lógica de la lógica. Dice así: si perseveran, verán coronada esa búsqueda con un enriquecimiento a sus espíritus. Es muy importante tener en cuenta cuando nos dicen perseverar. Dicho de otra manera, no tirar la toalla fácilmente. Bueno, ni fácil ni difícilmente. Hay que perseverar. No busquemos que de pronto en la primera oportunidad que tenemos de hacer algo y de pronto lo hacemos mal, entonces tiramos la toalla porque resulta que no es como esperábamos y qué pereza esforzarse tanto. No podemos llegar a pensar o a sentir de que esto sea lo bueno, bonito y barato, sino que todo es por una lucha dentro de dos leyes que abarcan la perseverancia del hombre, y es la voluntad y la constancia. Por eso hay que ser constantes, y solo así dice que verán coronada esa búsqueda con un enriquecimiento a sus espíritus. Perdonar no es fácil, pero enriquece. Que nos demos la oportunidad de hacerlo, eso enriquece. No, pero es que yo cómo voy a perdonar al que me hizo tal cosa, que me agredió tanto, que me hizo sentir tan triste, tan amargo, un rato muy amargo. ¿Cómo lo voy a perdonar si después de que lo perdoné volvió e hizo lo mismo o hizo algo peor y vive en constantes equivocaciones? Pues yo les haría una pregunta, una reflexión. ¿Cuántas veces se ha equivocado cada uno de ustedes en el mismo error? Y aún así sigue pidiéndole al Padre Eterno a través de su corazón que lo perdone y que lo comprenda. Entonces no podemos vivir con la gran ironía en nuestros corazones de pedir y clamar misericordia hacia nuestros actos, hacia nuestros errores, si hacia los demás no la vamos a tener. Si perdonamos, entonces el espíritu se enriquece. Es la mecánica, así funciona. No pida algo de lo cual usted no está dispuesto a dar, de lo cual usted carece. No tiene lógica, no tiene sentido. ¿Para qué pedir si usted no lo va a dar? Antes de, y no pida. Y cuando llegue, eso lo va a enriquecer. Sigue diciendo: el que logre poco también ha logrado enaltecer su búsqueda con el vino de la paz. El que logre poco, pero es un trabajo constante. No son migajas. No se refiere a migajas, se refiere poco, pero lograrlo. Perdona. Antes le era difícil, ahora le es un poco más sencillo. Y si usted dibuja o traza una línea de tiempo desde el momento en que usted decidió cambiar al día de hoy, se va a dar de cuenta que ha logrado algo. Bueno, tal vez se enoja aún un poquito, pero ya no es como antes. Tal vez aún juzga, pero ya no juzga tanto como antes. Pablo de Tarso dice algo muy hermoso. Él dice que cuando era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, pero cuando ya fue adulto, pensaba como adulto y juzgaba como tal. Entonces mire que
si nosotros trazamos ahí esa enseñanza, si la tenemos en cuenta, nos vamos a profundizar dentro de una dimensión que nos lleva a nosotros a no abandonar eso que tanto Jesús dijo: ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Pero también nos dice aquí, también ha logrado enaltecer su búsqueda con el vino de la paz. Perdonar da plenitud en el corazón. Perdonar da plenitud en el corazón. Perdonar nos permite siempre acercarnos a los demás, acercar este corazón al otro. Perdonar siempre nos va a ayudar a liberarnos de las cadenas del odio, de la indiferencia, de la arrogancia, del miedo. El perdón vence el miedo. Pero luego también, aquí la lógica de la lógica nos dice lo siguiente. Bueno, aquí nos dice la búsqueda del vino de la paz. Enaltecer su búsqueda con el vino de la paz. O sea, que siente plenitud. Pero también nos dice lo siguiente, la lógica de la lógica. Por lo tanto, es conveniente saber que quien emprende la búsqueda dejará por el camino sus falsos dioses, sus miedos y sus temores. Ahí tendríamos que ver cómo estos dioses del mundo se han hecho adorar o se han hecho valer ante el hombre, ¿cierto? Para que el hombre de una manera muy fehaciente pueda creer en ellos, pueda pedir por ellos. Ustedes se imaginan el día que la gente deje de pedir por ellos, pues ellos ya no van a tener de qué alimentarse. Porque entre más miedo haya, el hombre más los busca. Mientras más temor haya, el hombre más los busca. Mientras más odio haya, el hombre más lo busca. Pero a los dioses, todos esto de allá, del oriente, y todos los que han estado a nivel global, instaurado como aquella rebelión que dice Apocalipsis 12, que llegó a este planeta. Entonces vamos a ver el corto de una película que es muy hermosa y al final hablamos de ella. Presten atención, escuchen bien lo que dice esta parte. Dura aproximadamente 3 a 4 minutos. बहुत ही कंफ्यूज आ गया हूं भगवान। हम कुछ तो गलती कर रहा हूं जॉन, हमारी बात आप तक पहुंच नहीं रही। हमें कठिनाई बूझिए ना, धन की गाइड कर दीजिए प्लीज। ऐसे हाथ जोड़ के आपसे बात करें या ऐसे घुटने के बल बैठ के माथा जमीन पर रखे, घंटी बजाकर आपका जगाए या लाउड स्पीकर पे आवाज दे, गीता का श्लोक पढ़े, कुरान का आयत या बाइबल का वर्स। आपका अलग अलग मैनेजर लोग अलग अलग बात बोलता है। कौनो बोलता है सोमवार को फास्ट करो, तो कौनो बोलता है मंगल को, कौनो बोलता है सूरज डूबने से पहले भोजन कर लो, तो कौनो बोलता है कि सूरज डूबने के बाद रोजा तोड़ो, कौनो बोलता है गैया की पूजा करो, तो कौनो बोलता है उसका बलिदान करो, कौनो बोलता है नंगे पैर मंदिर में जाओ, तो कौनो बोलता है कि बूट पहन के चर्च में। ससुरी कौन सी बात सही है कौन सी गलत समझ में नहीं आ रहा है। फ्रस्ट्रेट आ गया हूं भगवान। हमका घर जाना है, आप जो बोलेगा हम करेगा, बस हमका घरे पहुंचा दीजिए प्लीज। कुछ तो बोलिए, आप में से कौन हो, कुछ तो जवाब दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। Entonces aquí nos damos de cuenta cómo el hombre
en su búsqueda de Dios, como lo dice aquí, cómo poder encontrar al Dios verdadero. Claro, en suma podríamos decir, en medio de tantos dioses que se adjudican ser Él, ¿cómo poderlo encontrar realmente? Si Pablo de Tarso lo expuso de una manera maravillosa cuando dijo que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por hombres, pues es Él quien da vida y aliento y todas las cosas. Bueno, pregunta, ¿cuál de todos estos dioses que existen en el mundo realmente dan vida o le dan aliento al hombre? Si hacen es todo lo contrario, le quitan la vida, le quitan al aliento y por ende doblegan su espíritu y viven cada vez más pidiendo por ellos, por los dioses, incluso que por ellos mismos como personas, como un ser pensante, como un ser humano. Qué vergüenza que los dioses de este mundo simplemente piensen en ellos. No, pues son rebelión, ¿qué más pueden hacer? Y qué vergüenza más bien que esta humanidad aún no se haya inclinado por cuestionar a aquellos dioses que se enquistaron en su pensamiento, en su corazón, en sus emociones, y que cada vez nos conducen más como borregos al matadero. Entonces, ¿cómo poderlo encontrar al Dios verdadero en medio de todo este panorama de dioses perversos, de diezmos, de sacrificios, de guerras, de matanzas, que es lo único con lo que comulgan y que la gente ya lo normalizó? Y entonces es mejor vivir con todo ese panorama que vivir tranquilos, que vivir en paz. Pero la misma lógica de la lógica entonces nos dice lo siguiente: dejará parte de su vieja envoltura para revestirse de un nuevo plumaje interior. Dejará parte de su vieja envoltura para revestirse de un nuevo plumaje interior. Lo que les venía diciendo, si habla de un plumaje interior, está hablando de todo lo que debemos realmente ocuparnos nosotros, que está por dentro. ¿Cómo está el corazón en este momento? ¿Será que tiene odio? ¿Será que tiene rencor? ¿Será que tiene envidia? ¿Será que hay dolencia? ¿Será que hay amargura? ¿Cómo está el corazón de cada uno de ustedes en este momento? Piénsenlo, póngase la mano en el corazón y piensen. ¿Qué tiene allí? ¿Qué le entristece? ¿Qué le amarga aún? ¿Qué le desespera? ¿Qué lo impacienta? ¿Qué le genera aún dolencias? ¿O qué le enferma aún? Porque aquí ya nos están hablando de un nuevo plumaje interior nuevo, tan nuevo que no lo existe en ninguna humanidad de algún otro planeta más que en esta humanidad. Y es un nuevo plumaje interior. Y si nos habla entonces de esta parte, tenemos que revisar también cómo están los pensamientos. ¿De qué manera estamos pensando hoy en día? Ciertamente que todo el panorama se muestra muy desolador, pero ¿cómo estamos pensando? ¿Será que realmente estamos entendiendo estos eventos que son justos y necesarios? ¿O aún estamos viviendo en medio de un miedo que nos aparta a nosotros de la comprensión? ¿Cómo están esas emociones? Si aún eres irritable, si aún te impacientas fácilmente, o te estás dando el tiempo para reflexionar, para analizar, para comprender, para hacer, para aprender a hacer y también para enseñar a los demás. Para enseñar, para decir, para llamar y para proteger ese corazón, esa gran verdad o esa santa verdad, como refiere Pablo de Tarso,
que está ahí en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo por nosotros mismos en este tiempo? Y si eso que estamos haciendo, ¿hacia dónde nos está conduciendo? Porque si aún nos enojamos, aún nos irritamos, aún peleamos, aún discutimos, aún juzgamos, pues el espíritu poco a poco se irá marchitando. Pero si nosotros hacemos lo contrario, y ya lo que empieza a ver claridad, empieza a haber certeza, empieza a haber propósito, designio, empieza a haber una humildad en el corazón, empieza a aparecer lo que realmente enaltece, como bien lo dice aquí en el código, lo que enriquece el espíritu. ¿Y cómo darse cuenta que algo enriquece? Pues porque ya no hay miedo, pues porque ya ama. Se da cuenta que algo enriquece cuando ama desmedidamente e incondicionalmente. Cuando ama sin mirar al que lo agredió, haciendo el bien sin mirar a quién. Cuando le sirve a los demás, sin ser indiferente. Ahí se da cuenta entonces del cambio. Y que eso realmente es lo que va a enriquecer a su espíritu, lo dignifica, lo vuelve dócil, lo hace diferente. Y eso dichoso y gozoso como enseña el reino, va y quiere enseñarlo a los demás. Así tenemos que ser, sin temor a amar, sin temor a hacer, sin temor a perdonar, sin temor a avanzar, porque eso es lo que realmente nos tiene que importar a nosotros, a avanzar. Porque por ahí dicen que el que no sabe de dónde viene no sabe para dónde va, y pues cualquier bus le sirve. Pues nosotros no podemos tener ese margen de error frente a lo que el corazón dichosamente y anhelantemente nos pide, que es avivar esa gran luz en el corazón. Entonces, el descifrado nos dice a nosotros lo siguiente. Escuchen bien. Es aquí donde se define quiénes son los llamados. Los que pusieron en marcha los mecanismos genéticos originales Serpilus que abren el entendimiento. Ahora ya entendemos, a la redundancia, por qué nos hablaban del plumaje interior. Precisamente porque a través del Servilus, el hombre, Servilus o célula, como se le conoce también en el mundo, pero realmente es un Servilus, ser de vida luz, un ser al servicio de la luz, y abre el entendimiento, que rompe esas capas velo de mentiras, de engaño, de cizaña, gracias a que el hombre deja aflorar realmente lo que lleva por dentro, mecanismos genéticos, o sea que ya los trae adheridos a él, porque si el hombre es parte de la luz y es luz desde su origen preexistente, pues entonces tiene que retornar a él. Porque así hayamos llegado a odiar o a juzgar a alguien, sabemos bien que nuestra naturaleza no es esa. Incluso cuando hemos accionado de esa manera, nos hemos sentido hasta mal con nosotros mismos. Ay, pero ¿por qué le dije esas palabras? Me siento mal, yo tengo que pedirle perdón. O ¿por qué la miré así? ¿Por qué lo miré así? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Y entonces ahí esa luz que genéticamente está grabada dentro de nosotros rompe los velos de la ignorancia y nos empiezan a impulsar hacia un entendimiento que dice, no, yo no puedo ser así. Nadie me ha enseñado así, ¿de dónde salió esto? Tengo que romper con las capas de esa gran ignorancia que nos han invadido por dentro.
Sigue diciendo, quienes ya dejan atrás al hombre viejo y su mundo de creencias en Dios y sus salvaciones infernales y se visten del plumaje interior, la verdad, su identidad del ser. Dejan todas esas creencias en esos dioses, salvaciones infernales, purgatorios, miedos y demás. Y dice entonces que se visten del plumaje interior, su identidad del ser. Es lo mismo como cuando el anciano de los días, Jesús, le dice a Nicodemo que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es, y que es necesario nacer de nuevo. Y si lo llevamos al tiempo de hoy, le estaba hablando de los 5 sentidos para que pudiera tener, como lo veis bien aquí, una identidad del ser. Revístase un nuevo plumaje interior, en otras palabras le dijo el anciano de los días a Nicodemo, y Nicodemo no entendió. Pues nosotros estamos entendiendo en este tiempo a qué realmente se estaba refiriendo Jesús. El cambio interior, el plumaje interior, la identidad del ser del hombre, a través de ese mecanismo genético original de su ser de vida luz, ser biluz. Estos son los que la Escritura guardó como los del poderío de la fe viva. El poderío de la fe viva. Como también lo enseña ese conocimiento, que solo la fe bien sustentada le dará al creyente la inmortalidad. O sea que para que esa fe sea viva, tiene que estar bien sustentada. ¿Y cómo se sustenta bien? Con las obras. Con las obras. Dice que es un poderío de la fe viva. Y lo he venido mencionando desde el inicio. Perdonen. Perdonar es un poder muy grande que no cualquiera lo hace o lo desarrolla, siempre y cuando se incline verdaderamente por querer avanzar y por querer tener plenitud en su corazón. Eso es el poderío de la fe viva. Servir a los demás también, Jesús lo hizo. Así mismo tenemos que hacerlo nosotros. El agua o gran río Paí que cubre las creaciones. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. De su interior brotarán, imagínense, ríos de agua viva. O sea que nos está hablando, podríamos decir que está hablando de la sangre. O sea que toda ese mecanismo de luz, de serviluz, todo eso corre por nuestras venas, por nuestra sangre, nuestra respiración, nuestras emociones, por los sentidos, por los huesos, por los dedos, por las manos, por las uñas, por el cabello. Todo eso entonces brota como un río de agua viva de verdad. Si dice que es como un río de agua viva es porque es algo que fluye y no se detiene. Y más aún, y muy hermosamente, es algo que es eterno, que no tiene fin, que siempre va a tener una continuidad. Por eso brota, por eso es un río, por eso es agua y por eso está viva en el corazón de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Cada uno dispone de esa fe, de esa fuerza, de esa esperanza, si a sí mismo busca de ella, se alimenta de ella y vive gratamente de ella. Porque el que no la busca, pues, ¿qué más puede esperar? ¿Qué más puede esperar si no busca de ella? O vive simplemente de apariencias. Pero el que realmente la encuentra, ese siempre, fervientemente, vivirá con su corazón henchido, dispuesto a servir, dispuesto a amar, dispuesto a perdonar
siempre tendiendo la mano, aunque el mundo se parta a mil pedazos y aunque nadie crea en él. Porque resulta que al haber encontrado esa gran fuerza en su interior, pues no necesita que alguna otra fuerza o que algún otro personaje le indique el camino, porque ya conoce por dónde es. Así entonces la lógica en este código 8 de los falsos dioses nos enseñan a nosotros dónde realmente radica la fuerza del Padre Eterno en nosotros, que es el corazón, y cómo hay que desdibujar ese panorama externo de los dioses que se han atribuido ser salvadores o intermediarios o creadores de esta humanidad y de cada uno de nosotros. Comprendamos entonces todo el poderío que yace dentro de nosotros como dioses que realmente somos, que así se refirió. ¿Acaso no he dicho dioses sois? Que vosotros podéis hacer cosas al igual que yo, incluso aún mayor. Y si se le entregó al hombre ese poderío de ser Dios, no necesita entonces de un agente externo para poder adentrarse en la ley eterna que yace en su corazón.